Cierre un momento sus ojos para que se pueda concentrar y ore conmigo un momento y diga: Señor, muchas gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. ¿Quiere orar conmigo, por favor? ¿O quiere orar para que le vaya bien en esta hora con el mensaje? Padre, gracias. Bendice este tiempo de ministración de la palabra. Espíritu Santo, háblanos. Te hemos alabado, te hemos adorado. Ahora queremos escucharte a ti, Espíritu Santo. Tú tienes una palabra fresca para nosotros, como lo has hecho cada vez que nosotros nos reunimos aquí. Oro por cada persona que está aquí por primera vez, por aquel que está aquí, Señor, fielmente cada domingo. Bendigo su vida, Señor, y por el poder de la palabra hay una bendición, hay una palabra que le anime, le levante, le confronte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien honramos ahora y siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene la Biblia en su mano? Los cristianos ya no usan Biblia, tinta y papel, ¿va? Sería bueno que la usara. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Voy a leer desde el versículo 6. El versículo 5 está hablando de que si tú no tienes sabiduría, entonces lo que tú tienes que hacer es pedírsela a Dios y Él te la va a dar, la sabiduría, ¿cierto? Y el versículo 6 dice cómo debes pedir esa sabiduría. ¿Cómo dice la Biblia? Pero pida con ¿qué? Pida con fe. ¿Qué dice? No dudando poquito, medio, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, no puedes recibir nada de Dios, no importa cuánto tú pidas a Dios. No importa lo que pidas a Dios, tú no vas a recibir nada, dice Santiago, si tú eres una persona que duda. Pues tienes que tener fe de Dios. Pero el versículo 8 dice de la siguiente manera: el hombre de doble ánimo. ¿Qué le pasa al hombre de doble ánimo? Es inconstante en todos sus caminos, dice la Biblia. Entonces vamos a predicar precisamente de ese versículo 8, mis hermanos, del versículo 8 que nos dice el hombre de doble ánimo. Y vamos a hablar de los peligros de ser alguien de doble ánimo. Y vamos a explicar precisamente lo que significa ser alguien de doble ánimo. En la Biblia, la palabra doble ánimo solo se menciona 2 veces. En este versículo que nosotros acabamos de leer, doble ánimo, versículo 1, capítulo 1, versículo 8, y en el capítulo 4 de esta misma carta, en el versículo 8, 2 veces se menciona la palabra doble ánimo. Y cuando hablamos de doble ánimo, si se le pudiera llamar en una sola palabra, la persona que es de doble ánimo, entonces podríamos decir que es una persona inconstante. ¿Qué es de doble ánimo? Inconstante. En resumen, es cuando hoy decimos sí y mañana decimos no. Es cuando hoy creemos en Dios porque estamos bien, y mañana no tanto porque estamos enfermos. Es cuando hoy somos personas llenas de fe y mañana no lo somos por alguna circunstancia que nos ocurrió. Es cuando hoy tenemos la convicción de algo y mañana ya no estamos convencidos de nada.
El hombre de doble ánimo, entonces tiene problemas para tomar decisiones, tiene problemas para apegarse si toma decisiones a ellas. Porque el hombre de doble ánimo siempre está cambiando de opinión respecto, por ejemplo, al trabajo, a los estudios, a la iglesia, si se congrega acá, si no se congrega acá, si va allá, si va acá, a las relaciones, al ministerio. Y todo esto viene a causa de su ¿qué? De su inestabilidad, de ser un hombre de doble ánimo. Ahora, nosotros los seres humanos todos los días tenemos que tomar decisiones en todo lo que hacemos. ¿Verdad que todos los días usted toma decisiones? Para hacer decisiones hasta para qué ropa se va a poner. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el domingo en la mañana usted va a venir a la iglesia y usted no piensa antes, no toma una decisión antes de qué se va a poner el domingo en la mañana? Se levanta el domingo en la mañana y entonces usted bate todo el closet, saca una garra, saca otra y saca 1000 y al final llega a la iglesia con las mismas garras de siempre. ¿Por qué? No se decidió con tiempo, ¿cierto? Entonces, son decisiones que tenemos que tomar todos los días, ¿sí? Si nos vamos a levantar para ir a trabajar o no, qué vamos a desayunar, esto, aquello o no. Y todas estas decisiones son pequeñas y hay que tomar decisiones grandes también, decisiones grandes que luego tienen mucho que ver con el destino y el futuro de nuestra vida y sobre todo que tienen que ver con la eternidad. Si nosotros somos inestables, entonces va a afectarnos a futuro las malas decisiones que tomamos. Hay cosas en las cuales no pueden afectar como las pequeñas decisiones que ya le acabo de mencionar, pero cuando se trata de asuntos que afectarán el rumbo de nuestra vida en la tierra o aún más en nuestra vida eterna, es cuando entonces nosotros debemos analizar si en nuestra vida hay doblez de ánimo, mis hermanos. El versículo que leímos al principio, con el que cerramos, el versículo 8, dice el hombre de doble ánimo. Y hay una versión, la versión en inglés, refiriéndose a este mismo capítulo 1 y el versículo 8, que nos dice doblemente. Alguien que es un hombre de doble ánimo, una persona de doble ánimo, es de dos mentes, de dos maneras de pensar, de doble espíritu. Es una persona vacilante en opinión o en propósito. Es uno que va de aquí para allá, como dice el pasaje que acabamos de leer, que es como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Van y vienen. Un día opina una cosa esta persona y otro día opina otra. Un día su propósito es agradar a Dios, buscar a Dios, consagrarse para Dios, y otro día no le importa, hermano, ni el marido, ¿cierto? Entonces, doble ánimo también es dividido en interés. Doble ánimo también es doblez de corazón, que un día siente una cosa, otro día siente otra, que un día ama y otro día critica, que un día está contento y otro día se está tan de malas, ¿sí?, que nadie lo soporta. La persona que tiene el ánimo así, entonces no es perseverante. Comienza algo y nunca termina. Y todos sabemos que lo que dice el dicho, el que persevera, ¿qué? Alcanza. Se saben más los dichos que la Biblia, pero bueno, el que persevera alcanza. Ahora, es peligroso, mis hermanos, no tener perseverancia. Es peligroso no tener perseverancia. El doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter, el cual es así porque no ha sido renovado
a través de la transformación del entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice que debemos ser transformados y renovados por medio de nuestro entendimiento a través de la palabra. La persona se encuentra en el estado viejo de su vieja naturaleza, y su característica principal, ya lo venimos marcando, es que es una persona inconstante. Una persona que es inconstante, dice el versículo 8, lo será en todos sus caminos. Y cuando la Biblia habla de todos sus caminos, se refiere a varias cosas, y una de ellas tiene que ver con su conducta, tiene que ver con su manera de ser. Otra vez, tiene altas, tiene bajas en todos sus caminos, en todas las cosas que hace, en todos los ámbitos de la vida, con la familia, en el trabajo, en la iglesia donde se congrega, en las finanzas. Es inconstante en todo. Ahora, la palabra nos habla de que quien así haga, quien así viva, entonces la palabra nos dice que hay una consecuencia. Dice que no recibirá cosa alguna del Señor. Diciéndolo de otra manera, Dios no bendice y Dios no puede confiar su obra a los que son inconstantes, a los que son de doble ánimo. O yo le preguntaría a usted, usted es dueño de una empresa, usted tiene un negocio, tiene empleados, y entonces tiene que confiar en alguien, ¿sí? Porque entonces usted tiene que hacer otras cosas. ¿A quién usted le deja la responsabilidad? ¿En quién usted va a confiar? ¿En el que no va los lunes? ¿En el que llega tarde a trabajar? ¿En el que mata a la mamá y a la abuelita cuántas veces para decir que por eso no puede ir a trabajar? ¿En quién usted va a confiar? ¿En él? ¿O va a confiar en la persona que va hasta en los días festivos, que llega antes de la hora de entrada? ¿En quién usted va a confiar? ¿A quién usted le va a dejar encargado su negocio? Por supuesto que al segundo. ¿Está de acuerdo conmigo? Difícilmente se le deja la responsabilidad a un inconstante. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 16 lo reafirma. La Biblia de las Américas dice: ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Muchas veces nos andamos cuidando del vecino, nos andamos cuidando del hermano que está por un lado de nosotros, nos andamos cuidando del diablo, pero la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo. Si hay alguien peligroso, eres tú mismo, ¿sí? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Y luego subraye lo que dice el apóstol a Timoteo. Dice: persevera. ¿Qué dice? Persevera en estas cosas. En otras palabras, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, no llegamos enseñados. Vamos a cometer errores, vamos a ser tratados en nuestro carácter, porque por naturaleza somos de doble ánimo, somos inconstantes, y lo único que va a hacer que nuestra vida tenga estabilidad, tenga firmeza, es la perseverancia en la palabra de Dios. Que la palabra te cambie, que la palabra te transforme. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Persevera en estas cosas, porque haciéndolo, ¿qué dice? Asegurarás la salvación tanto para ti mismo, como para los que te escuchan. En otras palabras, eres un libro abierto. Los demás leen en ti lo que es Cristo. Tú no le puedes decir a la gente: no tienes que mirarme a mí. La gente que no conoce a Dios, ¿a quién va a mirar en Cristo? Te lo va a mirar en tu vida.
Y si tú eres una persona inconstante, entonces lo que ellos van a leer, hombre de doble ánimo, van a leer acerca de un Cristo fluctuante que no cambia, que no transforma. Pero si tú eres perseverante en la enseñanza, en ser discipulado, entonces vas a convertirte en una inspiración para tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia, tus vecinos, tu generación. ¿Cuántos me escuchan en esta hora? Y Santiago capítulo 1 versículo 12 dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre, otra vez, Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá. Mire la importancia de la perseverancia y de no ser de doble ánimo. Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. No hay cosa más gloriosa que cuando el Señor te corona con victorias, te corona con bendiciones, te corona con su carácter, te corona con las cosas que Él te quiere dar. Por eso el inestable, otra de las características del inestable, que no está en el mismo lugar, es un nómada, emocionalmente hablando, físicamente hablando, siempre se está moviendo de lugar. Es una persona que no está en el mismo lugar, es incierto, no es una persona de confiar, es una persona desordenada. Y el Espíritu Santo solo habita donde hay orden, donde hay desorden en el área emocional, en el área sentimental y sobre todo en el área espiritual. Entonces el Espíritu Santo no habita ahí. Yo brinco de aquí para allá como chapulín. Yo voy donde yo quiero. A mí nadie me gobierna. Yo no estoy bajo la cobertura de nadie. Mi pastor es Cristo. Cuando alguien le diga eso, olvídese de él, es un desordenado. Y aunque pueda decir la palabra del Señor, el Espíritu Santo no está ahí, porque el Espíritu Santo está en el orden. Diga conmigo, en el orden. ¿Cierto? Dice la Biblia en el capítulo 1 de Génesis que había caos en la tierra y el Espíritu de Dios aleteaba sobre ese caos. ¿Cuántos me están escuchando? Y así sucede muchas veces en la vida de la persona. Ahora, el de doble ánimo tiene otra característica, es negativo. ¿Cómo es el de doble ánimo? Todo le va mal, todo lo ve mal. Si limpiaron, porque limpiaron. Si está sucio, porque está sucio. Si empieza temprano, porque empieza temprano. Si es tarde, porque es tarde. Es negativo en su forma de pensar. ¿Escucha? Ellos dicen: yo no puedo, yo no sirvo, no voy a salir de eso, no vamos a avanzar, etcétera, etcétera. Otra característica del de doble ánimo es inquieto, no tiene reposo, no puede esperar. Es una persona indócil, no se deja discipular, no se deja enseñar. Él dice: yo así soy, así mi manera de ser. Y entonces va a buscar quien le alimente ese espíritu de rebeldía, mis hermanos, porque es indócil, no se puede refrenar, no hay quien lo sujete. En otras palabras, solo está viviendo fuera de la presencia de Dios, porque quien vive dentro de la presencia del Señor es una persona dócil, se deja discipular, se deja enseñar. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Ahora, quiere decir que podemos tener nuestra alma no definida. Y cuando nosotros tenemos nuestra vida, nuestra alma no definida, entonces esto trae muchísimos problemas. En la Biblia, nosotros vemos ejemplos de personajes que fueron inconstantes y como consecuencia de ser inconstantes perdieron la visión o perdieron la bendición que Dios quería para darles, porque Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Hay muchos ejemplos, pero le voy a hablar de un ejemplo que muy conocido, pero que lo puedo utilizar en esta hora para la palabra que estoy dándoles. Le sucedió al pueblo de Israel en el tiempo del profeta Elías.
Usted lee el capítulo 18 del primer libro de los Reyes y usted ve que Elías de repente aparece en escena, en una atmósfera y en un ambiente en el que vivía el pueblo de Israel en ese tiempo, adorando a un Dios que se llama, según la Biblia, se llama Baal, pero a la vez también adorando a Dios. ¿Sí? Y Elías entonces, en esa situación de inestabilidad en la que estaba viviendo el pueblo, entonces Elías, déjeme decirlo de esta manera, no les dora la píldora, no les dice, no hay ningún problema, mientras no dejen de adorar a Dios. No, miren lo que dice la Biblia, que Elías le dice al pueblo. Váyase al versículo 21 de Primera de Reyes 18, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice que entonces él los confrontó, porque por quien estaban siendo dirigidos era un rey inestable, inconstante, llamado el rey Acab. Entonces Elías llama al pueblo y los confronta y les dice algo muy interesante. Entonces Elías, les leo la versión Dios habla hoy. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué les dijo? La versión 60 dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Dios habla al hombre, dice que Elías le dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo vas a vacilar? ¿Cuándo van a vacilar vosotros entre dos pensamientos? Y les dice, si Jehová es Dios, ¿qué? Síguele. Si Baal, id en pos de él. ¿Pero qué hizo el pueblo? ¿Pero qué hizo el pueblo? No respondió palabra. Marcados por la inconstancia, marcados por el doble pensamiento, marcados por el doble interés, ¿cierto? Y Dios a nosotros no nos llama que seamos de dos mentes. Entonces el de doble ánimo, el que es de doble ánimo es exactamente como lo que está hablando Elías. Es una persona vacilante, no está seguro de lo que quiere. Por eso es que el pueblo de Israel un día estaba con todo el anhelo de servir a Dios y otro día estaban adorando a otros dioses, y específicamente a este dios de la época, al dios Baal, que todo mundo adoraba, que la esposa de Acab había traído a Israel, y se estaba adorando ahora. Y muchas veces cuando somos de doblez, de doble ánimo, un día queremos alabar y otro día no. Un día queremos servir y otro día no. Un día queremos estar danzando y adorando y otro día no. Un día amamos al Señor con todo nuestro corazón, otro día no es tan importante el Señor para nuestras vidas, ¿cierto? Ahora estamos acá en la casa de Dios levantando las manos y adorando a Dios, pero entonces salimos de aquí y nos comportamos como de acuerdo a las personas con las que el círculo, con los que sociabilizamos o con los que nos llevamos fuera de los que creen igual que nosotros. Actuamos de acuerdo a donde estamos. Entonces el Señor nos está confrontando y nos está llamando también a nosotros y nos está diciendo: o eres de Dios o no eres de Dios. Y si eres de Dios, tiene que serlo, practicar los principios y los valores y lo que es la palabra donde quiera que tú estés. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Y otra versión entonces está diciendo de vacilar. Pero la Reina Valera versión 2000 nos dice:
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo vas a cojear? ¿Qué es cojear? ¿Cierto? Físicamente hablando. ¿Hasta cuándo van a cojear vosotros en dos pensamientos? ¿Dos qué? Dos pensamientos. Entonces Elías presentó un problema a la gente. Y Elías les está diciendo que se están contradiciendo. ¿Sí? Que se están contradiciendo. Les dice: escuchen, si Dios es el Señor, ¿sí? Baal no puede serlo. Si Baal es el Señor, Dios no puede serlo. Lo que Elías está diciendo es que tanto Dios como Baal no pueden existir. Hay lugar en el universo para un solo Señor. Hay lugar en tu vida para un solo Señor, para un solo Dios. Entonces se les desafía a elegir. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a seguir a Baal o vas a seguir a Dios? O sea, tú decides. Dios les está diciendo: yo no te forzo. Tú tienes que decidir a quién vas a seguir. Si vas a seguir al Dios creador, si vas a seguir a Jehová, o vas a seguir a los Baales. ¿Están aquí conmigo? Pero entonces uno pudiera juzgar a la generación de ese tiempo y pudiera uno decir: mira qué gente tan inconstante. Pero yo le quiero decir a usted esta mañana que está acá, este es el mismo desafío que enfrentamos hoy. Porque yo veo que muchos de los que afirman amar al Señor también están tomados de la mano del mundo, la carne, las posesiones materiales o lo que sea. Y esto es una contradicción. O Dios es el Señor o no lo es en tu vida. Y si no es así, entonces todas esas otras cosas a las que tú te aferras deben ser entonces tu Dios. Tú tienes también que este pueblo de Israel, tú tienes también que tomar una decisión. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a adorar? ¿Por qué principios te vas a regir? ¿Por lo que Dios dice o por los principios del sistema de este mundo? ¿A quién vas a servir? ¿Quién es realmente el Señor de tu vida? No se puede tenerlo de ambas maneras. Si dices que amas al Señor y lo niegas con tu vida, lo niegas con tus acciones, lo niegas con tus actividades, entonces realmente no amas a Dios como la Biblia dice que Dios debe ser amado. Tú tienes que decidirte, igual que Elías confrontó a este pueblo, igual la palabra en esta mañana nos está exhortando y nos está diciendo: ¿qué vas a decidir? ¿A quién vas a amar? ¿A quién vas a servir? ¿A quién? Jesús dijo que nosotros no podemos amar. ¿A quién? A dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Tienes que decidirte. Igual que dijo el profeta. Ahora, esta gente eran culpables de lo que mucha gente es culpable en este tiempo. Querían lo mejor que Dios podía darles y querían lo que podían obtener de la adoración a Baal. Querían lo mejor de ambos mundos. Querían lo mejor de ambos dioses. Por eso entonces Elías les dice: ¿hasta cuándo? O sea, Dios
tiene un límite de tolerancia contigo y conmigo. ¿Me están entendiendo? De repente yo veo a la gente que se congrega y que entonces comienza a tener prácticas contrarias a los valores y a los principios de la palabra. Y dicen, no pasa nada. No, mira, sigo practicando este pecado, por no mencionar uno en específico. Sigo practicando este mal hábito y no me pasa nada. Voy a la iglesia y todavía adoro y no pasa nada. Es que no te has dado cuenta que Dios es tolerante, y si en algo Dios es rico en misericordia, te tiene misericordia, pero Dios tiene un límite en cuanto a eso, en cuanto al pecado. ¿Me están escuchando? ¿Están aquí conmigo? Entonces Elías les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y estas palabras indican que esto ha estado sucediendo durante algún tiempo, practicándolo. Así les sucede a muchos que vienen a la iglesia. La gente quiere tener la seguridad de que son salvos y quieren la bendición de Dios, pero también quieren aferrarse a sus pecados. Quieren el cielo, pero también quieren aventarse una canita al aire de cuando en cuando. Mis hermanos, quieren la Biblia, pero quieren maldecir cuando las cosas van mal. Quieren poder orar cuando tienen una necesidad, pero quieren vivir la vida según sus propias reglas y hacer como les plazca. Amigos míos, amados hermanos, iglesia del Señor, esto no funciona así con Dios. No funciona así. Si alguien le ha dicho a usted que así funcionan las cosas, le están mintiendo. No lo aman, le odian y quieren que usted se pierda. Si le apapachan cuando usted hace las cosas incorrectas, no le aman. ¿Cuánto me están escuchando? ¿Hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Significa extender algo. Diga conmigo, ¿hasta cuándo? Es igual a extender algo. Algo que se está extendiendo en el tiempo. ¿Sí? Algo que se está extendiendo en el tiempo. Por mucho tiempo muchos han permanecido en la indecisión. Por mucho tiempo hay gente que ha permanecido en el titubeo. Por mucho tiempo hay mucha gente que vive en el doblez de ánimo. Por mucho tiempo hay mucha gente que vive en su doble ánimo, en su doble vida. Y entonces la voz profética del Espíritu Santo está diciendo ahora mismo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir de esa manera? ¿Hasta cuándo vas a seguir titubeando? Por mucho tiempo muchos han estado cojeando, probando permanecer en Cristo, pero al mismo tiempo fornicando con el mundo. Si usted y yo somos la novia de Cristo, porque así lo dice la Biblia, coquetear con el mundo no es otra cosa que fornicar. Por eso Dios nos está preguntando, igual que le está preguntando Elías al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo? Es la misma pregunta que Dios le hizo a muchos en la Biblia. Por ejemplo, se la hizo a Faraón. Según Éxodo capítulo 10, versículo 3. Jehová Dios, el Dios de los hebreos, ha dicho: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 10:3. Fue la misma pregunta que Dios le hizo a su pueblo en el desierto. Éxodo 16:28. ¿Hasta cuándo no querráis guardar mis mandamientos y mis leyes? Fue la misma pregunta de Josué al pueblo.
Josué 18:3. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Fue la misma pregunta que hizo Salomón en Proverbios 6:9. Perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuántos están aquí? Fue la misma pregunta que hacía Jesús a los discípulos cuando un hombre vino quejándose y diciendo: lo traje a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Como si dijera: lo traje a la iglesia, pero nada pudieron hacer. Y al regresar Jesús del monte de la transfiguración, no halló a sus discípulos liberando a un muchacho endemoniado, sino que los halló discutiendo con los religiosos sobre doctrinas. Pero por eso Jesús preguntó: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Marcos 9:19. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más va a durar vuestra indecisión? ¿Cuándo va a dejar usted, mi hermano, de cojear, de claudicar, de estar coqueteando con el mundo, sirviendo a dos señores, dejando de servir al Señor como siervo y sirviendo al mundo? El Señor está diciendo: ¿hasta cuándo? Están muy serios en esta hora. No podemos estar en dos tipos de pensamientos. No podemos. O estamos en la iglesia, somos parte de la iglesia, aceptamos la cobertura que el Señor nos dio, la respetamos, pensamos igual que el líder, o mejor vámonos a un lugar donde estén de acuerdo con nuestras ideas erróneas y contrarias a los principios y a los valores de la palabra de Dios. Pero no aquí, señores. Aquí se adora y aquí se vive por los principios de la palabra del Señor. Por eso la pregunta de Dios a la gran mayoría de nosotros es: ¿hasta cuándo? Y toda esta pregunta vino por ser de doble ánimo, de dos almas. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿cuáles son los peligros que corren aquellos que son de doble alma, doble ánimo? Quien padece el problema de doble ánimo, el primer peligro que corre es que se convierte en el profeta de su propio desastre. ¿Cierto? ¿Se convierte en qué? En todos los ámbitos de su vida. ¿Sí? Si es inestable y no mejora en esa área, y está batallando con las adicciones, y mándalo al centro de rehabilitación y dura los 5 meses, pues cuando sale de ahí, vuelve al chiquero a tragar desperdicio como el hijo pródigo. ¿Me escuchan? Porque el problema no está en descontaminarse por 6 meses. El problema está en el carácter, el problema está en el alma. Y no solo alguien que va a un centro de rehabilitación, cualquier otro le hace promesas a la esposa de que va a cambiar, de que va a mejorar, de que ya no la va a golpear en la cara, solamente en las partes bajas para que no se le note. Aló. Y la hermana viene a la iglesia y no puede levantar las manos, ¿verdad? Antes venía con lentes oscuros, pero ahora ya no.
Aunque dicen que lentes oscuros, ¿qué? Levántate los lentes, Juan. La persona inestable es profeta de su propio desastre. Un día, un hombre llamado Tomás, Juan 20:25, el Señor había resucitado. ¿Sí? Y le dijeron a Tomás que el Señor había resucitado. Y Tomás dijo, ¿qué dijo Tomás? Si yo no tocare sus manos, si yo no toco sus manos, si yo no palpo, si yo no meto mis dedos ahí donde clavaron los clavos en sus manos, yo no creo, yo no voy a creer. Y lamentablemente quien padece del doble ánimo actúa de la misma manera. Seguramente esto que yo haga me va a salir mal. Todavía no ni lo hace y ya está pensando ¿en qué? Que le va a salir mal el negocio. ¿Me escucha? Sé que no voy a poder. No se casa porque dice, nadie me va a hacer caso, estoy feo. Yo he visto muchos feos hermanos casados. Tócale la rodilla a alguien, por favor. ¿Cuánto me escuchan? A mí no se me da eso. No soy muy inteligente. Pero la Biblia dice, si alguno no tiene sabiduría, no se cree inteligente, entonces pídasela a Dios. ¿Me están escuchando? Pídasela a Dios. Ahora, ¿cuál es el otro peligro de alguien que es de doble ánimo? El que es de doble ánimo es propenso a la desesperanza, a la enfermedad y a la depresión. Capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Hay un hombre en un lugar, en un estanque que se llama el estanque de Betesda. Tiene 38 años ahí en el estanque de Betesda. Y entonces Jesús llega al estanque de Betesda y le dice, ¿quieres ser sano? Si tú tienes 38 años enfermo, esperando un milagro, y entonces viene la respuesta que tú has estado buscando y alguien te dice acerca de que aquí está la solución, y él responde, no tengo ¿quién qué? ¿Quién me meta en el estanque? Eso habla de desesperanza. Eso habla de estar aferrado a la enfermedad. Señor, no tengo quien me lleve hasta el agua cuando ésta se agita. Siempre hay alguien delante mío. Desesperanza. El que es de doble ánimo, número 3, exagera todas las cosas, limitando a Dios y su propio potencial. Eso es lo que hace. Quien vive afectado por el doble ánimo dice, todo está mal, lo que sucede es que no tiene arreglo, es demasiado grande la prueba para poder soportarla. Usted se va al capítulo 13, la semana pasada hablamos un poco de eso. Se va al capítulo 13 de Números y habla de los 10 espías. 2 espías. Pero 10 cuando regresan a llevar la información, llevaron una información negativa por causa del doble ánimo, mis hermanos.
existe la tierra prometida, pero ahí vimos gigantes, pero nosotros seremos langostas, y comenzaron a hablar todo lo negativo. No podemos subir contra ella, son más fuertes que nosotros, sus ciudades son grandes y fortificadas, es una tierra que traga a sus moradores, son todos hombres grandes, son la raza de los gigantes, al lado de ellos somos como langostas. Y entonces esa manera de pensar, esa dualidad, ese doble ánimo trajo una consecuencia a los demás. El capítulo 14 viene el efecto contagio. 14 de Números. No tardó en llegar a todo el pueblo. Cuando les dieron la mala noticia, que no era así, y la gente dio gritos. El pueblo lloró, el pueblo se quejó contra el líder, desearon morirse en el desierto, culparon a Dios de su desgracia, armaron una revuelta, y entonces ellos dijeron: vámonos, regresémonos una vez más a Egipto. ¿Cuántas veces a la gente le ha pasado exactamente lo mismo? Está luchando, está avanzando, está creciendo, está mejorando en su vida personal, en su vida espiritual. Su familia está tomando confianza una vez más de que él o ella está cambiando, pero entonces viene ese problema de doble ánimo que tiene. El diablo utiliza esa debilidad en su vida, y él o ella vuelven una vez más a la vida antigua, vuelven a la miseria, vuelven a la situación en la que se encontraban antes. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, la persona de doble ánimo tiene otro problema. No disfruta de la vida. ¿Me escuchan? Porque siempre se está a la espera de que suceda lo peor. Siempre es así. Siempre habrá una imposibilidad. Elías mismo, que había dado esta palabra que leímos en Primera de Reyes 18, una palabra bajo la inspiración y usado por el poder de Dios. Y cuando una mujer llamada Jezabel manda a darle un mensaje y le dice: igual que tú mataste a mis profetas, así tu cabeza también, déjeme parafrasear, va a rodar. Ni siquiera lo estaba persiguiendo la mujer. Solo la mujer llamada Jezabel soltó un mensaje negativo en contra del profeta, y el profeta salió huyendo, mis hermanos, y se fue por el desierto y se metió, dice la Biblia, debajo de un árbol llamado enebro por la persecución de Jezabel. Y ahí está, debajo de ese árbol llamado enebro, y quería morirse. Pero antes había tenido una gran victoria, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque la persona de doble ánimo no disfruta de la vida. Y número 5, quien padece de doble ánimo difícilmente ayuda a otros. No ayuda a otros. Ese es el peligro número 5 de los de doble ánimo. La frase favorita de los que son de doble ánimo: los milagros no existen. Está científicamente comprobado, demostrado que los milagros no existen. Y a su lado está alguien que ha recibido un milagro maravilloso de cáncer. Y a su lado está alguien que ha recibido un milagro que se llama perdón de pecados, el milagro de los milagros que se llama salvación. La ciencia puede decir muchas cosas, pero escúchelo bien, el Espíritu Santo y Dios está por encima de la ciencia. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dios ya no obra como lo hacía antes.
Si no funcionó antes, tampoco ahora. Ninguno de nosotros pudo. ¿Vas a poder tú? ¿Me escucha? Ahora, escuche bien. ¿Cuál es el remedio para el doble ánimo? Porque ya hablamos del problema. Pero ¿cuál es el remedio para el doble ánimo? Quiero que vaya al capítulo 4 de la carta de Santiago. Capítulo 4. Específicamente en el versículo 8. Dice: acérquense a Dios. Versículo 8. Acérquense a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Él se va a acercar a vosotros, pecadores. Limpien las manos. Y luego mire cómo termina el versículo 8. Y vosotros, ¿qué dice? Y vosotros, ¿qué dice? Los de doble ánimo. ¿Qué hay que hacer? Diga conmigo, wow. Purifican el corazón. Pero déjeme hablarle de la palabra limpio, porque dice: pecadores, limpiad las manos. La palabra limpio significa, para usted, bueno, es lavarse las manos y decir, bueno, tengo mis manos limpias, bueno. Pero la palabra limpio en el griego, que está escrito todo el Nuevo Testamento, significa libre de mezclas. ¿Qué significa limpio? Libre de mezclas impuras. Una persona limpia, desde el punto de vista de Dios, es una persona sin tacha, libre de deseos corrompidos de culpa. El corazón limpio, escuche, el corazón limpio es el corazón no dividido. ¿Qué es el corazón limpio? Un corazón no dividido, ¿cierto? Un corazón lleno de lealtad, un corazón lleno de fidelidad, mis hermanos. Eso significa la palabra limpio. La expresión doble ánimo que nos registra entonces en Santiago 1:8 y Santiago 4:8 significa que el corazón no es limpio porque muchas veces está dividido. ¿Por qué? Ama al Señor y también ama al mundo. Según Santiago 4:4, Santiago dice en ese capítulo 4 que no podemos, que si amamos al mundo, entonces somos enemigos de Dios. Y cuando me refiero al mundo, me refiero al sistema, me refiero a las prácticas, que lo que todo mundo hace, lo que todo mundo practica. ¿Qué marca la diferencia entonces en un hijo de Dios si no es que vive por la palabra del Señor? No es cuánto llores, no es cuánto te caigas, no es cuánto brinques y saltes y levantes las manos. ¿De qué me serviría a mí brincar, saltar, llorar y moquear si entonces estoy fuera de los principios de la palabra de Dios, fuera de vivir lo que Dios dice en su palabra? Mi hermano, brinca, salta, llora, cáete al piso, pero vive los principios y los valores de la palabra del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Si no, te conviertes en un enemigo de Dios. Ahora, limpio o no limpio es porque está dividido. Pues ama al Señor y también ama al mundo. Desde luego, la persona con doble ánimo constantemente será tentada a pecar. Constantemente. ¿Por qué? Porque es indeciso.
El diablo no le va a ofrecer tanto a gente que es de una sola pieza, a gente que es determinada, porque si hay alguien que te conoce, cierto, es Dios, pero si hay alguien que te conoce como tú eres, es el diablo, es Satanás, es tu peor enemigo. Sabe, conoce tu flaqueza, conoce tu talón de Aquiles, sabe de qué patita cojeas. Diga conmigo, ay de perdido, ay. Y entonces va a haber un ofrecimiento de acuerdo a eso. Pero Satanás sabe que tú eres decidido, y no importa qué te ofrezca, y no importa qué te traiga, tú dices: yo he determinado serle fiel, serle leal al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. La impureza del corazón, la impureza del corazón para Santiago radicaba en un corazón mezclado. Mis hermanos, si algo aborrece, abomina a Dios, son las mezclas. Son las mezclas. Son aquellos que por un lado dicen: Señor, te amo, pero por otro lado están practicando aquello que Dios aborrece. Las mezclas las odia Dios. Y Dios está diciendo: determínate cómo quieres vivir. Entonces Santiago habla de que un corazón mezclado con dos pensamientos o con dos opiniones diferentes y encontradas entre sí, Dios no las acepta. Un corazón que tiene una tendencia a buscar a Dios y otro que se dirija más a las cosas del mundo y a los deseos de la carne, Dios dice: decídete, determínate cómo tú tienes que vivir. Recuerde que una característica de un corazón impuro es tener una conciencia corrompida. Por eso tenemos que purificar el corazón. Ahora, ¿cómo se purifica el corazón? ¿Cómo purifico mi vida según la demanda de la palabra del Señor? Número uno, es necesario arrepentirse y volverse a Dios. El arrepentimiento no es una vez. Cuando tú vienes por primera vez al Señor y confiesas tus pecados y recibes a Cristo, el arrepentimiento es un estilo de vida, porque todos los días mi mente, mi interior, lo que yo soy, este sistema de cosas lo corrompe. Así que todos los días yo tengo que arrepentirme, y la palabra arrepentirse significa cambio de mentalidad, es ir en una dirección y dar y girar como vuelta en U y ir hacia donde Dios dice que yo debo de ir. Eso es arrepentirse, mis hermanos. Arrepentirse no es darse golpe de pechos ahorita y luego saliendo de aquí volver a practicar lo mismo. Eso no es arrepentirse, eso es remordimiento. Entonces, para purificar el corazón, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse. Para purificar el corazón, hay que ser personas de una fe genuina en Dios. Para purificar el corazón, hay que permitirle a la palabra del Señor que penetre en mi mente y en mi corazón. Para purificar el corazón hay que renovar el entendimiento y la purificación de los afectos. Para purificar el corazón hay que obedecer la palabra de Dios. Entonces, amigos, hermanos, la palabra puro tiene la idea de uno que se está limpiando continuamente. Alguien que está dejando las mezclas impuras, sin tacha y sin mancha. No es
hay poco a poco. No, 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 no. Es determinado. Es, por ejemplo, esta agua es limpia, ¿cierto? Es limpia, la puedo beber sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo entonces agarro un poco de agua de la alcantarilla y se la deposito aquí? Y le digo, tome, hermano Juanito, beba. Y usted me dice, muchas gracias. Pero yo le digo, pero Juan, es más agua limpia que mala. Y usted me sigue diciendo, muchas gracias. Porque no importa la cantidad de agua de la cloaca o de la alcantarilla que yo le eche a esta gran cantidad de agua, el agua se vuelve ¿qué? Se vuelve ¿cómo? Impura. No se puede beber. ¿Me está escuchando? Y Juan fue amable, pero a lo mejor otro me avienta con la botella. Es impura. Y en las cosas de Dios es igual. Si tú vas a purificar tu vida, si tú vas a limpiar tu vida, entonces lo haces 100%. ¿Ah? Hermanas, cuando ustedes hacen el aseo en su casa, ¿dónde hacen el aseo? ¿Dónde? ¿Veré? Toda la casa, ¿cierto? Lo hacen en la sala, lo hacen en la cocina, lo hacen en la recámara del hijo, de la hija, en la suya. Cuando mi esposa hace el aseo en casa, yo me tengo que subir a un sillón y ya trapeó. Y no te muevas, Manuel, de ahí porque te va a ir como en feria. Y si me quiero levantar para la cocina porque yo soy muy frutero y cuando estoy estudiando y me quiero levantar porque de repente me gusta estar comiendo que fresa o que una manzana, ya me pisaste, acabo. Porque ella no está pensando en que va a limpiar solamente las áreas donde yo no vaya a estar, donde no vaya a pisar. Ella va a limpiar toda la casa, va a trapear toda la casa. Escúchelo bien, la purificación en nuestras vidas es igual. Lo es en nuestra manera de pensar, lo es en nuestra manera de sentir, lo es en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar, en nuestra vida de oración, de búsqueda al Señor. Lo es en todo. O soy puro o no lo soy. ¿Sabe que los puros de corazón han aclarado sus valores y tienen motivos puros? Para los puros de corazón no hay agendas ocultas, no hay motivos dobles, no hay intereses personales. Declaran con todo su corazón: no puedo hacer nada más si el Señor no me ayuda. Hay una unidad de la mente en cuanto a los motivos del servicio. Los puros de corazón son totalmente leales a Dios, porque la limpieza del corazón ha tenido lugar. Ellos son libres de deshonestidad, mis hermanos, y son libres de todo engaño. No hay persona en la que tú puedas confiar más que en aquella que ha purificado su corazón. Por todo lo que ya mencioné, por la sangre de Cristo. ¿Sí? Cuídate de los impuros. Cuídate de aquellos que son de doble ánimo. Porque ahorita te pueden prometer algo y mañana tú no sabes. Pero déjeme terminar con esta palabra.
¿Cuál es el resultado de ser persona estable? Porque se ha purificado el corazón, porque es esa la solución para la inestabilidad de vida, que es la pureza de corazón. ¿Y cuál es el resultado de un corazón limpio? Vaya a Mateo capítulo 5, versículo 8, por favor. Mateo 5:8, Jesús dijo: bienaventurado, ¿quién? Bienaventurados los ¿qué? Los limpios de corazón, los que se han purificado del doblez, los que se han purificado de la deslealtad, los que se han purificado de ser de dos almas. ¿Cuál es el resultado? Ellos verán a Dios. Y yo estaba meditando un poco en este versículo. Ellos verán a Dios. Ese versículo, de repente uno lo manda solo hacia el futuro. Cuando tú partas de esta tierra y veas al Señor y dices: ay, cuando vea al Señor, y estás pensando cuando te vas a morir. Pero ¿sabe qué es? Que no es lo que Jesús está diciendo. Sí es cierto que un día que partamos de esta tierra vamos a ver al Señor tal cual es, dice el libro de Apocalipsis. Pero va más allá de eso. Y entonces me fui a lo que dice San Juan capítulo 11. Y en San Juan capítulo 11 hay una situación, hay un problema. Hay alguien que es amigo de Jesús llamado Lázaro. Se enfermó, está en la agonía. Y entonces las hermanas de Lázaro mandan un mensajero donde está Jesús para que le digan que su amigo está gravemente enfermo, que venga por favor y lo sane. Pero entonces Jesús no vino. Jesús se quedó unos días más donde estaba. Luego la historia dice que Lázaro murió, ¿cierto? ¿Están aquí conmigo? Lázaro murió. Pero en el versículo 41 Jesús llegó. Las hermanas de Lázaro le están reclamando por qué no vino a sanarlo. Y entonces en el versículo 40 Jesús les dijo: no te he dicho. ¿Qué les dijo? No te he dicho. Diga conmigo: no te he dicho que si crees verás. Repita conmigo: verás. De ver a Dios en acción. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No se trataba de lo que ellas iban a mirar a futuro. Se trataba de cómo ver a Dios en acción ahora mismo, en una crisis, en un problema, en una necesidad. Oiga, póngame atención. Y eso es consecuencia de haber restaurado el corazón. Y eso es consecuencia de dejar el doble ánimo y purificar el corazón. Vivir en una fe genuina. Una fe genuina te hace mirar a Dios no solo en el futuro, sino ahora, en tu crisis, en tu problema, en tu enfermedad, en tu necesidad más apremiante, tú puedes ver a Dios. Pero la Biblia dice que no podemos verlo, a Dios. No podemos ver a Dios con los ojos físicos de nuestro rostro. Eso es verdad. Pero también dice una cosa: que sí es posible ver su gloria. ¿Cuántos dicen amén?
Y la gloria de Dios, escuche bien, es la manifestación, es la acción de Dios. Mis hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos ver. Todos podemos decir, yo creo en esto, yo creo en aquello, pero como dice un dicho popular, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. ¿Sí? No es lo mismo solo decir con mi boca que creo que creerlo con el corazón. Ver la gloria de Dios es ver el poder de Dios en nuestras vidas. Ver la gloria de Dios es ver maravillas de Dios en nuestras vidas. Ver la gloria de Dios es ver las promesas de Dios hechas realidad en mi vida. Dios no tiene límites para actuar. Él puede hacer desde que una piedra salga agua, como lo hizo con Moisés, como abrir un mar, también el mar rojo, como derribar una muralla de casi 8 metros de ancho con un solo grito, o como derribar un gigante de más del doble de la estatura. Dios puede alimentar a más de 5,000 personas con unos pocos panes y peces. Él puede hacer que el aceite de una viuda fluya sin cesar. Él puede hacer que un muerto llamado Lázaro resucite. Dios no tiene límites. Alábalo, que Él vive. Dios no tiene límites. Él puede hacer que una pareja de estériles ancianos, Abraham y Sara, tengan un hijo, que un ciego vea y un mudo hable, que un endemoniado sea libre, que un cojo camine o un lisiado sea sanado, que cualquier enfermo sea sanado. Dios no tiene límites y yo lo puedo ver. Yo lo puedo ver. Pero ¿saben lo que dice el Espíritu Santo? Que hay gente a tu lado, que hay gente contigo, que hay gente que te rodea, que no tiene el mismo corazón que tú tienes. Y que tú puedes hablar de lo que tú ves, de las maravillas que tú ves, pero Él puede decir lo contrario. Y no están allá afuera, muchos de ellos están dentro de las congregaciones. Tú puedes hablar de las cosas que Dios ha hecho en tu vida porque las estás mirando, pero el otro te está cuestionando porque tiene un corazón podrido, porque tiene un corazón entenebrecido. Y el de corazón entenebrecido no puede ver a Dios. El único que puede ver a Dios en acción, que puede ver la gloria de Dios, es el que ha purificado su corazón y que tiene una fe genuina y sencilla como la de un niño, para creer que el Dios Todopoderoso haga lo imposible posible en tu vida. Bendito sea su nombre para siempre. Alábalo con tu boca si puedes. Para Dios no hay nada imposible. Dios no está limitado a nada ni a nadie. Solo hay que purificar el corazón. Hay que creer para que su gloria, para que su poder se manifieste. Pero este creer, entonces viene cuando el corazón es purificado, cuando no eres de doble ánimo. Dios puede cambiar tu situación, cualquiera sea tu situación. Él puede cambiar el lamento en gozo. Él puede cambiar las lágrimas en alegría. Él puede cambiar la pena en paz. Él puede cambiar el dolor en felicidad, la tristeza en esperanza, la enfermedad en sanidad, la zozobra la puede cambiar en confianza, la inseguridad en tranquilidad. No hay nada imposible para Él, y eso yo lo puedo mirar, y porque lo puedo mirar te lo puedo decir. Sé quién es ese Dios del que yo te estoy hablando. Él es el Dios de los imposibles. Bendito sea su nombre para siempre. Alábalo, alábalo si puedes. Por eso Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios,
creed también en mí. Y es así como muchos han visto o hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Nosotros hoy en día la hemos visto y la seguiremos viendo. No podemos ver a Dios con los ojos de nuestro rostro, pero sí podemos ver su gloria. Y Moisés entendía eso. En el capítulo 33 del libro del Éxodo, versículo 17 al 18, Moisés un día pidió ver la gloria de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y Moisés dijo: Señor, yo quiero ver tu poder en mi vida, yo quiero ver tu grandeza, quiero ver tus maravillas, que se vean, que son una realidad. No que me las cuenten, no que me las cuenten. Tú las puedes ver, yo las puedo ver, tú las has visto, muchos de ustedes las han visto, yo las he visto. Y esta es mañana de ver la gloria de Dios. Y los únicos dos requisitos son: purifica tu corazón, ten una fe sencilla como la de un niño, y mirarás la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Estamos teniendo la suficiente fe? ¿Estamos aceptando la palabra? Y estoy aterrizando, terminando con este mensaje. ¿Estamos aceptando el desafío de dejar el doblez de ánimo, de dejar la deslealtad y vivir por solo lo que Él dice? Si es así, entonces el resultado es que purificaremos el corazón y vamos a ver sus maravillas en nuestras vidas, porque la fe no está lejos de nosotros, está al alcance de lo que nosotros creamos y de lo que nosotros confesemos, mis hermanos. Y creo que los tiempos y las oportunidades que estamos viviendo son los mejores para depositar totalmente nuestra confianza en Dios. Jesús le dijo a estas mujeres: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? El viernes la hermanita nos daba testimonio, tu mamá, mija, de cómo Dios la sanó de cáncer. Hermana, levanta tu mano, hermana. Dios la sanó de un cáncer porque la hermana le creyó a Dios, porque la situación por la que pasó nuestra hermana la hizo llevar a purificar su corazón, y Dios hizo, y ella puede ver las maravillas de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Cuán importante es ser estables, mis hermanos. Cuán importante es ser de un solo pensamiento. Cuán importante es ser determinados. Alguien ha dicho que los de doble ánimo son bipolares, son de personalidades, de doble personalidad. Y alguien se ha atrevido a decir que doble ánimo tiene que ver con la esquizofrenia. Y cuando ya hay ese problema, hay demonios en la vida de la persona, porque eso son la esquizofrenia, demonios en la vida de la persona. Pero la palabra sana, la palabra restaura, la palabra da vida, la palabra da estabilidad, la palabra nos purifica. La sangre de Jesucristo es poderosa para limpiarnos. Bendito sea su nombre para siempre. Y esta es la mañana de eso. Cuando hay inestabilidad en nuestra vida, escúchelo bien,
somos gobernados por el doble ánimo y las consecuencias no serán las mejores. El sabio Salomón también nos advirtió lo siguiente. Proverbios 24:21, la Biblia de las Américas, dice, la versión 60, no te entrometas con los veleidosos. Y usted dice, ¿y esa palabra veleidoso? Pero bien, en la Biblia de las Américas dice, no te asocies con los inestables. No lo hagas. Antes de hacer un negocio con alguien, primero mira cómo es su personalidad. Mira si es estable. Mira si es firme en lo que decide, mi hermano. Imagínense que yo fuera un pastor inestable. ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de nosotros como iglesia? Mi hermano, aunque a mí me profetizaban y me decían que al año de tomar esta congregación, entonces yo los iba a dejar abandonados. Me miraban subir a un bus, no sé para dónde iba el bus, y muchos de ustedes arriba de ese bus, y yo me bajaba y los dejaba solos. Hermano, muchos de esos profetas del desastre, hermano, profetas incorrectos, ya no están más. No sé dónde están, pero yo aquí estoy todavía. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y los que creyeron en mi ministerio y los que creyeron en el llamamiento que Dios me dio, aquí están todavía. Han creído en la palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Quiere hacer negocios conmigo? Hágalos. Pero no negocios de su empresa. Dígame, pastor, ¿cómo oro más? Yo le ayudo. Dígame, pastor, ¿cómo ayuno más? Yo le ayudo. Dígame, pastor, ¿cómo me hago mejor discípulo? Yo le ayudo. Haga alianza conmigo. Haga alianza con su líder. Si otro brinca, otro salta como chapulín, haga alianza con su líder. Mi hermano, si su líder es estable, a usted le va a ir bien en la vida. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Sabe por qué? Porque su líder está conectado conmigo, con el ministerio pastoral. Le ha ido bien, le va a ir bien a usted. Alabe lo que él vive. Vamos, póngase de pie. Levanta las manos, levanta las manos. Vamos, adórelo, vamos, adórelo. Vamos, adórelo. Vamos, adórelo. Vamos, alábelo, levante sus manos y adórelo. Solo te quiero a ti. Escuche bien, hay bendiciones ahora mismo en las bodegas celestiales que nos están esperando. Hay bendiciones que nos están esperando. Hay bendiciones que nos están esperando. Hay bendiciones que nos están esperando. Pero que no van a llegar sin que antes sea producido un cambio en usted. No habrá nada que pueda detenerte
Si tú decides convertirte en alguien realmente estable, dile adiós a la inestabilidad y dile bienvenida a la estabilidad en Dios. ¿Cuál será tu decisión esta mañana? ¿Cuál será tu decisión?